Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:15. Yo siempre digo, cada quien escucha lo que quiere. Es parte de la libertad de expresión. Bueno, ¿qué se prevé hoy en la Asamblea Nacional? La Asamblea hoy sesiona a las 10:45. Yo quiero insistir en lo que comenté con ustedes ayer en este espacio. Lamentablemente la Comisión de Fiscalización no tomó una decisión el día sábado. Créanme, y yo lo publiqué ayer en redes igualmente, lo dije en este espacio y lo repito hoy. No sé de dónde sale esto del informe improbado. La figura del informe improbado no existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No existe. Yo no soy abogado, por si acaso, pero algo conozco de los temas legislativos. La mayor parte de mi vida he cubierto los temas legislativos. Algo conozco de técnica parlamentaria. Y las decisiones de la Asamblea, las decisiones de las comisiones, los informes de las comisiones se aprueban con votos. Si no existen votos y no hay aprobada una decisión, un informe, no existe el informe. Esto del informe improbado a mí me extraña, pero claro, hoy se habla de que el informe motivado, no aprobado, figura que jamás la he escuchado yo en la práctica parlamentaria. Esto va a ser conocido hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy la Asamblea tiene que resolver si procede seguir o no con el juicio político al presidente de la República. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano? Ayer escuchamos aquí a Viviana Veloz de Revolución Ciudadana, escuchamos a Juan Fernando Flores del BAN con dos posturas totalmente contrapuestas sobre lo que debería pasar el día de hoy. Quiero preguntarle ahora a Esteban Torres Cobo, asambleísta del Partido Social Cristiano, coordinador de esa bancada, sobre justamente la posición de los socialcristianos sobre lo que debería ocurrir el día de hoy. Doctor Esteban Torres Cobo, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto, Fabricio, disculpas por la demora. Tranquilo, doctor, pero ya estamos. ¿Qué debería pasar hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, doctor? Bueno, que la Asamblea Nacional tome la decisión con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos, sobre si el juicio continúa o no, es lo que se debería tomar hoy. Usted dice con mayoría absoluta, yo pienso lo mismo, pero ayer escuché al presidente Saquicela que hablaba de que como es una resolución, se debe aprobar con mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los presentes. A mí me hace mayoría mucho... mayoría absoluta es mitad más uno de los presentes. No, esa es mayoría simple, mayoría absoluta es mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional. Siento la razón, claro. ¿Sí o no? Es que es una resolución, es verdad, es la mitad de los presentes. Pero ¿verdad? debería ser mejor con la mitad de la integración, hasta para darle mayor legitimidad, digo, ¿no? No, porque las resoluciones se aprueban con la mitad más uno de los presentes. Esta sería una resolución. Tienes toda la razón. Correcto. A ver, ¿cómo debería proceder o qué debería decir esa resolución, doctor? Simplemente considerando el artículo 1, se llama juicio al presidente de la República. Artículo 2, continúe, señor presidente, con el trámite. Y punto, muy simple. 2 o 3 artículos. Y a ver, y si es que se aprueba esta resolución con esta simpleza que usted señala, ¿ya no se aplicaría el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que habla de los plazos, que el informe se distribuye luego de 48 horas, luego de 3 días, luego de 5 días? ¿Eso ya no procede? No, porque en este caso no existe informe. Es decir, no se aprobó absolutamente nada en la Comisión de Fiscalización. La sinvergüencería de la Comisión de Fiscalización fue decirles, señores, les presento este informe, que todos sabían que no iba a tener los votos, y en vez de permitir el debate o permitir que se produzca un nuevo informe, y este se someta a votación, clausurar la sesión. Entonces, creo que muchos esperaban que esta comisión sea la famosa comisión de archivo de la Asamblea pasada, y sin duda eso ya no se puede dar, y por eso, ante la ausencia de algún informe, es el Pleno simplemente el que toma la decisión de que el juicio avance sin basarse en ningún informe, porque hacer referencia a algún informe formal sería ilógico, pues porque no existe ningún informe. Eso querría decir, si hablamos de que no existe ningún informe, si el Pleno de la Asamblea Nacional hoy aprueba esta resolución, a través de la cual decide continuar con el juicio político, tranquilamente se podría convocar para dentro de las siguientes 48 horas se instale el Pleno ya con la sesión de juicio político.
No, no me parece que dan los tiempos porque una vez tomada esta decisión, ahí sí, por supuesto, empiezan a correr también los plazos establecidos en la ley y el presidente de la Asamblea tiene la obligación de no hacer nada durante 48 horas. Eso significa que no puede convocar absolutamente nada en 48 horas. Y si consideramos que los términos corren hasta las 12 de la noche, eso significa que si esto se llega a aprobar el día de hoy, el miércoles y jueves el presidente de la Asamblea no puede hacer nada. El viernes podría convocar ya al Pleno para la sustanciación del juicio político. Pero como usted conoce, para llamar al Pleno hay una obligación de hacerlo con 48 horas de antelación. Entonces lo más probable es que le toque llamar a la sustanciación del juicio para el 15 o 16 de mayo. Y una vez evacuado ese proceso, porque también la ley exige que no se vote el mismo día del juicio, se esperan las 72 horas y ahí se convoca a la votación como tal del juicio político. Es decir, básicamente usted tendría un juicio político entre 15 y 16, ya con una nueva directiva en la Asamblea Nacional, y un juicio político entre 18 y 19. Ya la votación. Ya vamos a hablar de la nueva directiva de la Asamblea. Ahora, sobre esta operación política que se concretaría hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. La colega Radio FM Mundo y mi colega Fausto Yepes entrevistaron anoche al abogado del presidente de la República, al doctor Edgar Neira Orellana, quien en la nota señala que la convocatoria al Pleno de la Asamblea sin hacer conocer a los legisladores el contenido del informe motivado, que no fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, representa una infracción al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que hay en este caso es un evidente incumplimiento por parte de Virgilio Saquicela, dice Edgar Neira, de una regla de procedimiento y dejó pasar las 48 horas sin entregar el informe motivado como indica la ley. Frente a esto, dice la nota, Neira resaltó la importancia de que la opinión pública conozca que se está pisoteando el principio de legalidad por desconocimiento de la ley o mala fe. Resulta evidente, dijo el doctor Neira, que no existe el interés de respetar el debido proceso, al referirse a que si se convoca al Pleno del Legislativo para resolver sobre la solicitud del enjuiciamiento tenía que verse difundido el informe motivado, independientemente de si este fue aprobado o no. El doctor Neira está diciendo que ese documento que presentó Fernando Villavicencio y que no fue aprobado, contiene la motivación, aunque no haya sido aprobado, y tenía que verse difundido. ¿Cuál es su opinión? Está loco. ¿Qué más puede decir el abogado del presidente de la República? Es que no tiene ningún sentido, porque claro que ellos estructuraron esta situación desde el principio. Ellos son los que buscaron con sus asambleístas oficialistas en la comisión que todo esto se vaya dando. Pero decir que tiene que conocerse un informe que no se aprobó es realmente una aberración, porque como no se aprobó, no existe. Entonces, ¿qué es lo que esperaban? Que se llame al Pleno con un informe que no se aprobó, para ahí sí cometer la ilegalidad, para que luego se diga, oiga, ¿sobre qué está resolviendo usted? El proceso, este tema es muy claro. El juicio político no se podía morir en la Comisión de Fiscalización, porque si usted pregunta a más abogados del gobierno, le van a decir que ni siquiera se podía convocar, porque al no aprobarse una recomendación de que avance el juicio, ya nada puede pasar al Pleno, dicen algunos, especialmente guayaquileños, lo cual es absurdo. Si usted revisa la sentencia de la Corte Constitucional, la Corte dice, este es el proceso más importante que tiene la Asamblea en materia de fiscalización y control político. El juicio político. Entonces, claro, ahora quieren argumentar que la normativa de los juicios políticos a los ministros no es aplicable también al juicio. Falso, pues. Si la propia Corte está diciendo todo esto, ellos mismos son los que fabricaron con este empleado del gobierno, que es el procurador, una vergüenza, el procurador general del Estado, un dictamen. Y bueno, más allá de eso, el dictamen no cambia mucho y se cuida mucho el procurador de no meterse ni entrometerse en el proceso, porque no se olvide que la Corte dijo que todo aquel que intenta detener el proceso puede incluso ser destituido con una acción con este auto de verificación. Pero al final el procurador sí termina metiéndose en el proceso, cuando por ejemplo, y aquí tengo la parte resolutiva del presidente. Además, ¿quién da un dictamen express en 3 días? Pues eso no pasa nunca. ¿Cuándo le envió el presidente la consulta? El 5 de mayo. Imagínese. Es un oficio del 5 de mayo del 2023, el del procurador.
Bueno, en la parte del pronunciamiento, el procurador dice, en la parte que estamos conversando, que dice que habla de lo que dice la norma, que la Comisión de Fiscalización, el plazo máximo de 10 días improrrogables, después de que termina la actuación de la prueba, esto feneció el sábado 6, deberá presentar el informe motivado en el que deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación, especificándose las razones por las cuales se recomienda no el enjuiciamiento político del presidente de la República, pudiendo incluirse como anexos al informe el detalle de las posiciones de los asambleístas. Y luego dice que en el caso del juicio político al presidente, no está previsto expresamente el trámite de un informe de minoría. O sea, lo que se entiende con base en esto, el presidente de la Comisión de Fiscalización interpretó que el procurador blindó la posibilidad de que, al no ser aprobado el documento que presentó Fernando Villavicencio para votación, no se podía presentar un texto alternativo para que lo vote la comisión y se convierta en el informe de la mesa, cosa que ocurre en todas las comisiones para casos de fiscalización y de legislación. O sea, a mí me extrañó mucho los términos del pronunciamiento del procurador, entendiendo que sus pronunciamientos son obligatorios y son de obligatorio cumplimiento, pero me parece que esto cercena la capacidad legislativa. Yo lo comenté el día de ayer, porque de alguna manera concentra el poder en una persona que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted cómo le vio este pronunciamiento del procurador, doctor? Bueno, primero, inoportuno, raro, servirle a los intereses del gobierno, pero de alguna u otra manera tampoco impidiendo el rol legislativo en el juicio político. No es que prohíbe el procurador en su texto que esto sea conocido por el Pleno, que es lo que va a hacer el Pleno el día de hoy, conocer el texto. Pero evidentemente algo fuera de lugar. Yo no sé si este señor ya se ganó hasta su juicio político por entrometerse de esta manera en el proceso político, pero en todo caso, como le digo, está convocado el Pleno. Hoy se va a resolver que el juicio avance o no avance. Hay que ver si hay 70 votos o no hay 70 votos. Y si evidentemente no hay 70 votos, se habrá ya acabado el proceso, ¿no? Para felicidad de todos los defensores del gobierno. Y si hay los 70 votos, entonces deberá continuar el proceso y resolverse, no tanto, como le digo, sobre los informes, sino ya en un juicio sobre las acusaciones que se hagan y, por supuesto, sobre la defensa del presidente de la República. Igualmente, el abogado del presidente ha señalado, dice, no descartó que el Pleno pueda dar paso al juicio político hoy, por lo que adelantó que el equipo legal del presidente está preparado para todas las opciones, con el fin de dar una respuesta jurídica oportuna e inmediata. Precisó que la muerte cruzada es una alternativa constitucional que tiene el jefe de Estado, y él sabrá tomar la decisión que mejor convenga a los intereses nacionales. Nery indicó que el presidente Lazo ha manifestado a su equipo jurídico a estar atentos y preparados a decisiones contrarias a la Constitución y a la que la Asamblea pueda adoptar. En otras palabras, aquí evidentemente es inevitable otra vez mencionar la posibilidad que el presidente, frente a una decisión que adopte hoy la Asamblea, puede echar mano del 148 de la Constitución y disolver la legislatura, declarando esto que se denomina en el argot popular como muerte cruzada. ¿Usted cómo le ve, doctor? No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué está tan seguro? Porque estoy 100% seguro. Sé todos los entretelones de lo que está pasando en el Ejecutivo respecto de la muerte cruzada. Sé el condicionamiento de muchos países a que eso no se dé. Y sé también ya el mensaje que le han mandado muchos países importantes al gobierno de que es preferible que permita una sucesión en paz, en el caso, por supuesto, de que existan los votos para la institución que el gobierno cree todavía que no existen. Entonces, yo sí descarto lo de la muerte cruzada, especialmente luego de lo del día de hoy. Me parece que son patadas de ahogado del abogado, pero eso no se va a dar. ¿Usted está convencido de eso? Estoy convencido de que no se va a dar la muerte cruzada por la decisión que tome la Asamblea hoy. ¿Y sí. ¿Cómo ve el ambiente? Imaginémonos que hoy se da paso a continuar con el juicio político. ¿Cómo ve usted el ambiente a nivel de votos? ¿Cuáles son las reacciones de los bloques? ¿Qué tipo de conversaciones han adelantado? Bueno, a ver, aquí pueden haber dos fenómenos, ¿no? Que los legisladores que siempre han estado por el juicio, por convicción, por decisión interna de ellos mismos y de sus bancadas,
que superan los 70 votos, por supuesto, voten el día de hoy, pero y quizás no se lleguen a los 92 votos para dar un mensaje de que existen los 92 votos. También hay la opción de que no solo ellos, sino que los indecisos que están viendo si el gobierno les para o no bola, voten también a favor, para decirles, a mí no me has convencido todavía, te espero en la puerta de mi oficina, muy feliz y con los bolsillos abiertos. Y la otra es que incluso los piratas que ya se han vendido al gobierno, por temas que todos conocemos, incluso voten también a favor, para decirles, algo de dignidad tengo, solo me vendí para el voto final, no me he vendido para el tema anterior. Entonces, como le digo, puede haber un escenario de que esto se apruebe, yo sí creo que se va a aprobar, pero que se apruebe con 75 votos, otro que se apruebe con 85 votos y otro que se apruebe con 95 votos. No sabemos ya realmente. Como le digo, es difícil hacer política con piratas que no están firmes en sus decisiones porque lo creen así, sino porque están al vaivén de las prebendas, de los regalos, de las canonjías, y que su voto es absolutamente impredecible. Pero como le digo, estos tres escenarios esperaría yo. Difícil veo que no existan 70 votos para aprobar la resolución el día de hoy. Sí, yo coincido con usted. Difícil es que no existan esos 70, pero creo que más complicado es reunir 92 para el momento de una decisión de No encontré eso en censura de institución. Puedes pedirme una Pero se activó el parlante. El suyo. Sí, un parlante bien. Ah, ya, pensé que éramos Pero... acá. ¿Sí me escuchó? Sí, escuché bien. O sea, lo que le digo es eso, pueden ser estos tres escenarios. Como le digo, lamentablemente estamos en esta asamblea así. No hay muchos legisladores que han visto esto una oportunidad para pedir cosas y un gobierno también para darlas a cambio. ¿Usted Así cree que los tres legisladores que se fueron de las filas del PSC, Karen Noblecilla, Elena Narváez y Javier Ortiz, sucumbieron a esto que usted acaba de señalar? No me queda la menor duda, de hecho lo he puesto y he firmado en una serie de comunicados. Los tres. Sí. ¿Tienen evidencias reales de eso? En el caso de una legisladora tenemos las evidencias reales. De Karen Noblecilla. Por supuesto, por eso ha salido un comunicado con ese tipo de cosas. ¿Y sobre Ortiz y Narváez? Dudas, por supuesto. Rumores, pero sin duda todavía no pruebas tan contundentes como lo de la otra legisladora. Ustedes ahora mismo se quedaron con 13. Dejan de ser bancada en la práctica, No. aunque jurídicamente no pierden su condición de bancada. Porque hay que decirlo, la norma señala que las bancadas se registran en los Así primeros es. días del periodo legislativo y no se pierde esa condición. Por eso decía yo, aclarando, jurídicamente ustedes son bancada, pero en la práctica ya no son bancada, doctor. ¿Cómo suena eso? Bueno, jurídicamente somos bancada, evidentemente tenemos un legislador menos en este momento, de los 14 requeridos, pero 12, 13, 11 votos que votan unidos, que votan por lo que creen, siguen siendo mucho más importantes que 40 independientes o 15 piratas que están al vaivén de las decisiones, ¿no? Así que eso más bien yo creo que nos da fortaleza. Y los que se han ido, enhorabuena que se hayan ido. Créame que para mí como coordinador de bancada es bastante difícil. No me imagino cómo será coordinar 47, pero coordinar 15, 14 asambleístas y es bastante complicado, y quienes se han ido realmente eran bastante problemáticos a la interna, ¿no? Así que creo que la bancada también respira un poco más de tranquilidad. ¿Ustedes van a apoyar la posibilidad de una reelección de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional el domingo? Bueno, técnicamente no sería reelección porque él no fue elegido. Bueno, él le sucedió a la Guadalupe Llori, presidenta, por supuesto. Pero sí, es nuestra primera opción, el asambleísta Saquicela. Creemos que con él se puede además sostener una mayoría legislativa, que es muy importante. Y vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Eso querría decir que ustedes no van a presentar candidato propio socialcristiano a la presidencia de la Asamblea? No tenemos previsto presentar candidato el día domingo. En algún momento se habló de su nombre. ¿Eso nunca existió o sí había esa posibilidad?
No, eran especulaciones, pero no es que se va a presentar candidato, salvo por supuesto que haya una serie de escenarios que fallen, quizás presentaríamos un candidato, pero en la práctica jamás estuvo previsto. Sí, yo sé que eran especulaciones que algunos se creen a veces por vanidosos, yo jamás me la creí. La idea sería, le pregunto, apoyar los socialcristianos a Virgilio Saquicela junto con Revolución Ciudadana. Sin duda alguna, nosotros creemos que tiene posibilidades asambleístas Saquicela de ganar con el respaldo, por supuesto, de la Revolución Ciudadana, porque numéricamente es una fórmula sencilla, si se puede decir, de alcanzar la mayoría requerida. Una operación sin la Revolución Ciudadana sin duda es mucho más compleja y es quizás el problema que tiene hoy el gobierno de reeditar la operación de Guadalupe Llori, que la hicieron hace 2 años sin el PCC y sin la Revolución Ciudadana, pero sin duda el escenario hoy es completamente distinto, el fraccionamiento es distinto, entonces más bien ellos están en serios problemas para que cuaje una mayoría por su lado. Yo había hecho en una reunión ayer con unos amigos, una conversación, un cálculo parecido, porque RC tiene 47, ustedes son 13, hacen 60 y faltan 10, que sí puede haber con algunos independientes y disidentes. ¿Quiénes serían esos otros 10 votos, doctor? Bueno, quienes han venido actuando con la mayoría todo este tiempo, ¿no? Asambleístas de la Izquierda Democrática, de Pachacutic y bastantes independientes. Más o menos en cálculos conservadores, usted tiene ahí un número en el más bajo de 75, con posibilidad de ampliar esto a 80 votos. Por eso le digo, por el lado del gobierno, es bastante complicado, no imposible, por supuesto. En política nada es imposible, pero por el momento bastante complicado, porque ellos en este momento están entre la barrera de los 40, para este tipo de cosas, de los 42 a 48 asambleístas, y tienen todavía por delante al menos 20 asambleístas más, es decir, está un poco complicado. No imposible, por supuesto, pueden hacer ellos bien las cosas, puede ser que nosotros nos equivoquemos también, esto es así, pero en un principio ese es el escenario. Ya, entonces, Saquicela, presidente, ¿y quiénes ocuparían las vicepresidencias? Bueno, lo más probable, UNES y PCC. Pero todavía no se habla de los nombres. No, todavía no. Tendría que ser hombre, mujer, hombre, ¿no? Para respetar el tema de la paridad en la Asamblea. ¿Y quién podría ser del PCC? Segunda vicepresidencia, dice usted. ¿Quién podría ser? Bueno, cualquier legislador, podría estar yo mismo, podría estar el asambleísta Cronfield, el asambleísta Bedravo, Zapata, en caso que fueran hombres. Varios, todos pueden ser. Correcto. El que logre, digamos, tener un voto del resto de asambleístas, porque también la imposición de un nombre es muy complicado en este momento, en donde ya nos conocemos, ya la gente sabe cómo cada uno actúa, y hay simpatías y es mucho más fácil poner perfiles que puedan tener el respaldo del resto de bancadas antes que imponer un nombre a la interna que signifique un riesgo en el momento de la elección. Porque si existe una mayoría para elegir al asambleísta Saquicela, es lógico que esa mayoría debería actuar también en toda la conformación del CAL y posteriormente también en la conformación de las 15 comisiones, que realmente es lo más complejo, porque ahí es donde usted tiene que empatar el interés de todos los legisladores de su bancada para que estén en la comisión de la preferencia que le quieran, para al menos para que el PCC no le toque lo que le pasó hace 2 años, que nos mandaron a las comisiones de la CEO. Y además, por supuesto, los intereses lógicos de ciertos legisladores, a veces quienes están en el segundo periodo, de tener una vicepresidencia o una presidencia de comisión. Oiga, ¿y qué bancada se quedaría fuera entonces del CAL? Porque no hay cama para tanta gente, ¿no? Hay 5 bancadas y solamente 4 puestos en el CAL. Nunca hay cama para tanta gente, no sé. Entonces, cualquiera se puede quedar afuera. Es que a ustedes les dejaron afuera el 15 de mayo del 2021, les mandaron, como usted dice, a la comisión de aseo. Así es, así nos negaron el puesto en el CAL que nos correspondía ese momento, pero así es la política. Se da la vuelta, por eso uno tiene que ser muy humilde en el fondo y tranquilo en este tipo de cosas, ¿no? Correcto, doctor. Estamos pendientes de lo que pase hoy y de aquí el fin de semana. Muy amable por su tiempo. Gracias también. Saludos cordiales. Gracias a Esteban Torres Cobo, asambleísta del Partido Social Cristiano. Nos ha dado un montón de luces en esta entrevista, lo que podría pasar hoy
se ratifica que hoy con mayoría simple se buscará aprobar una resolución para continuar con el juicio político. El juicio político podría ser entre lunes 15 y martes 16, nos lo acaba de decir. Habrá que ver qué estrategias por su lado aplique el gobierno. También descarta, está convencido de que el presidente no optará por disolver la Asamblea Nacional, más allá de las voces que se dicen. Y lo otro, confirma que hay una alianza social cristiano, Revolución Ciudadana y algunos independientes en torno a la candidatura de Virgilio Saquicela a la reelección como presidente de la Asamblea Nacional. En la práctica sería una reelección, jurídicamente sería una elección porque Saquicela era vicepresidente y asumió la presidencia luego de la destitución de Guadalupe Llori. Pero habla de esto. La primera vicepresidencia sería para Revolución Ciudadana y la segunda vicepresidencia para el Partido Social Cristiano. Es lo que ha comentado. Creo que se ha hecho noticia justamente en este diálogo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.